Buenos días, doctor y compañeros. Nuestro grupo está integrado por David Elizabeth Zamora Pozo, Axel Ariel Párraga Cedeño, Axel Gabriel Cedeño Zambrano, Jefferson Jair Pionce Pérez, Ariana Nicole Parra Leslino, Nadia Paula Guerrón Cruzati y quien les habla, Ana María Quijije Mariscal. Manejo de brotes. Introducción. La investigación de brotes de enfermedades transmisibles sigue la línea de lo que un epidemiólogo hace cuando investiga el patrón de una enfermedad. El análisis de estos patrones conduce a la comprensión de su diseminación y control. Debido a su potencial en términos de morbilidad, costo e imagen institucional, los brotes deben ser investigados prontamente. La investigación de brotes también debería traducirse en una mejor atención al paciente. Por otro lado, la investigación temprana de un brote es importante porque limita su diseminación vía trabajadores o material contaminado. Quizá los primeros en identificar un problema potencial sean los enfermeros, médicos, microbiólogos u otros miembros del equipo de atención en salud, o este bien puede detectarse mediante el programa de vigilancia epidemiológica, por lo que es necesario implementar una investigación apropiada para identificar la fuente del brote y justificar las medidas de control. Objetivos. 1. Establecer la historia natural de la enfermedad, establecer el origen, el agente causal, el modo o mecanismo de transmisión, periodo de incubación o latencia y el espectro clínico. 2. Caracterizar la población de riesgo. 3. Establecer los posibles factores contribuyentes e identificar factores de riesgo. 4. Establecer medidas de control y prevención y evaluar. ¿Qué es un brote? Es el incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en un área geográfica delimitada durante un periodo de tiempo y afectando un número determinado de personas, en el cual los casos tienen un nexo epidemiológico. Ya que el brote es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Por ejemplo, el incremento de casos de dengue en una población pequeña en un tiempo y con fronteras geográficas claramente definidas. En este caso, la epidemia es cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. El incremento de estos casos en una población mayor y los casos que esto a lo largo es en un área geográfica y en un tiempo más prolongado. Brote epidémico. Bueno, en este caso se utiliza en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad, debido a que es por una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Un ejemplo que se puede dar es una intoxicación alimentaria, donde aparecen casos durante 2 o 3 días. Otro ejemplo también puede ser los brotes de sarampión que pueden llegar a extenderse hasta 2 o 3 meses. Epidemia. La epidemia es el incremento de casos de una enfermedad en una población mayor y los casos se diseminan a lo largo de una mayor área geográfica y un tiempo más prolongado. La mayor parte de epidemias comienzan con brotes. La epidemia es cuando la enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Una epidemia se refiere a un crecimiento repentino en el número de personas que tienen una enfermedad por encima de lo que se espera regularmente. Por ejemplo, a veces la gripe estacional se declara epidemia, es decir, la gripe común y corriente a veces es epidemia. Esto porque en algunos casos hay un incremento repentino del número de personas que tienen gripe estacional, lo cual regularmente se debe a que este virus de la gripe cambia de alguna manera, haciendo que muchas más personas se contagien. Por lo que para declarar una epidemia, los médicos observan cuántas personas tienen una enfermedad X en este momento y en este lugar y lo comparan con cuántas personas tuvieron aquella enfermedad X en ese mismo momento y en ese mismo lugar en los últimos años. Si observan que el número es muy diferente, entonces es una epidemia. Pandemia. Para declarar pandemia se debe tomar en cuenta dos criterios. Que se cumplan dos criterios. Uno es que el brote epidémico afecte a más de un continente
Y 2, que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Ahora, una pandemia es como el siguiente nivel de pandemia. Es como una epidemia que se ha extendido a través de diversos países o continentes y que por lo tanto usualmente afecta a un número grande de personas. Pero las pandemias no ocurren nada más porque sí. Regularmente se refiere a una nueva bacteria o un nuevo virus o algo similar, como el coronavirus. Ahora el ejemplo más cercano que hay actualmente es el del coronavirus, ya que ha estado en todas las noticias del mundo. Pero algo similar pasó con la influencia H1N1 en el año 2009, que en ese caso se afectaron muchísimos países e incluso se llegaron a aplicar medidas de distanciamiento social. Lo que trato de decir es que la humanidad ha pasado por situaciones como esta antes, y no será fácil, pero es muy probable que superemos esta situación. Entonces, una epidemia es un incremento normal de casos de una enfermedad en una ciudad, región o país, pero en cambio una pandemia puede afectar a varios países o incluso al mundo entero. Buenos días con todos, yo les voy a hablar por qué ocurren las epidemias. Bueno, los brotes responden a múltiples causas, 4 de las más comunes son las que están observando. En primer lugar, tenemos cuando un individuo susceptible va a una área en que la enfermedad es infecciosa y endémica. En segundo, es cuando los seres humanos o animales se trasladan desde una área endémica a una población humana susceptible en que la enfermedad no es endémica, o también cuando hay vehículos con alimentos, agua u otros se contaminan con agentes infecciosos cuya presencia es inusual. Por ejemplo, tenemos a las esporas de anthrax que se añaden en un sobre enviado por correo como acto terrorista. En tercero tenemos que cuando una infección preexistente se da en una área de baja endemicidad y llega a personas susceptibles, como resultado de una práctica social, de comportamiento sexual o cultural nueva o inusual. Algunos ejemplos incluyen a la migración de los refugiados durante tiempos de guerra. En cuarto lugar, pues tenemos que es cuando la susceptibilidad y la respuesta del huésped son modificados por un estado de inmunosupresión, ya es natural o inducido por mecanismos, por ejemplo, el tratamiento oncológicos. También tenemos el tratamiento malnutrición o enfermedades como un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dentro de esto también se dan centros de atención en salud donde los brotes típicamente se relacionan con una contaminación ambiental o de manos, dispositivos invasivos o procedimientos. Bueno, y por último tenemos los tipos de brotes, que son dos, que el primero pues es adquirido en la comunidad, por ejemplo, las infecciones transmitidas a través de los alimentos, sarampión, y segundo tenemos asociados a la atención de la salud, cuando 2 o más casos de infección parecen estar relacionados epidemiológicamente. Gracias. Si hablamos sobre la investigación de un brote, se tiene que el objetivo de una investigación epidémica o de brote es prevenir la diseminación o el mayor número de contagios. Entre los objetivos principales tenemos 3. El primero es identificar el agente causal. El segundo es encontrar la fuente de infección mediante el estudio de la ocurrencia de la enfermedad entre personas. Y el tercero es formular recomendaciones para impedir una mayor diseminación. Como punto número 2 tenemos la verificación de la existencia real de un brote. Aquí se compara el número actual de casos con la incidencia de bases habitual. Si por algún caso no llega a haber la información local disponible, se compara con la información del Sistema Nacional de Vigilancia que haya. Como punto número 3 tenemos determinar si hubo cambios en el hallazgo o diagnósticos de casos. Aquí existen implementación de técnicas o pruebas de laboratorios, que esto contribuye a aumentar la identificación
de algunos casos que se hubieran pasado desapercibidos. Y como último punto tenemos establecer el diagnóstico de los casos, donde se clasifican los casos según los siguientes factores. Como punto número 1, factor de riesgo en la población, también pueden ser sexo, raza, edad y la situación socioeconómica. Como punto número 2, datos clínicos como signos y síntomas y tratamiento. Y como último punto, el resultado del laboratorio. Días compañeros, compañeras y profesor presente, mi nombre es Axel Gabriel Zambrano y les voy a hablar ahora sobre la caracterización de los casos. Para esto se divide en tres fases, en lo que es el tiempo, el lugar y los sujetos afectados. El tiempo abarca el periodo exacto del brote, el tiempo probable de la exposición y la fecha de aparición de la enfermedad. El lugar abarca lo que es el servicio, sala y pabellón o agrupación de los casos. Y los sujetos afectados, aquí entra lo que son las características del paciente y las posibles exposiciones. Cálculo de tasas de incidencia. La tasa de incidencia, como ya venimos estudiando, es el número de casos nuevos que ocurren en una población durante un periodo específico de tiempo. Esto lo vamos a dividir sobre el número de personas expuestas al riesgo de desarrollar la enfermedad. La incidencia cuantifica la velocidad de ocurrencia de nuevos eventos o también episodios o casos en una población. Esto es lo que nos ayuda a determinar, por ejemplo, el avance de que la enfermedad, tanto su aumento en contagios o en distribución territorial. Ahora les voy a hablar sobre poner la hipótesis a prueba. Esto puede requerir un estudio especial. Las muchas investigaciones nunca llegan a esta etapa. La investigación puede terminar en una descripción epidemiológica y luego determinar. O también puede no puede requerir un estudio especial, ya que en una investigación se realiza la fase de prueba de la hipótesis debe de decidirse en función del personal disponible, tanto para seguridad del problema y asignación de recursos. Medidas de control y seguimiento. Las intervenciones más frecuentes utilizadas para controlar un brote son las siguientes. 1. Controlar la fuente del patógeno. Retirar la fuente de contaminación. Por ejemplo, eliminar los alimentos contaminados. 2. Alejar a las personas de la exposición. Por ejemplo, evitar que las personas reciban picaduras de mosquito para prevenir la encefalitis del Nilo Occidental. 3. Desactivar o neutralizar al patógeno. Por ejemplo, mediante la desinfección y filtrado de aguas contaminadas. 4. Tratar a las personas infectadas. 5. Interrumpir la transmisión. Para esto, el agente infeccioso determina las necesidades de aislamiento del paciente y precauciones de barrera. Luego, desinfectará las fuentes de transmisión ambientales, por ejemplo, agua o el aire. Y por último, va a controlar la transmisión vía mosquitos o vectores mediante el uso de repelentes cutáneos y una mejor higiene del personal, por ejemplo, el lavado de manos. Y como punto 6, controlar o modificar la respuesta del huésped a la exposición. ¿Por qué algunos brotes se terminan? Los brotes pueden finalizar por las siguientes razones. No hay más individuos susceptibles, ya que todas las personas susceptibles ya contrajeron la enfermedad. No hay más exposición a la fuente, ya que los individuos se alejan de la fuente de infección. No hay más fuente de contaminación, ya que la fuente de contaminación termina. Por ejemplo, se consumen todos los alimentos contaminados. Los individuos disminuyen su susceptibilidad, ya que las personas adquieren barreras inmunes naturalmente, son vacunadas o usan medidas preventivas para evitar la enfermedad. Y por último, el patógeno se vuelve menos patogénico. A veces al pasar de un individuo a otro, los microorganismos cambian o mutan, se vuelven menos patogénicos o menos capaces de producir enfermedad. Para concluir, podemos decir que realizar vigilancia,
monitorear tendencias y detectar brotes, investigar brotes y eliminar fuentes, proveer asistencia técnica y capacitación a la comunidad médica y diseñar e implementar estudios epidemiológicos especiales son medidas importantes para controlar los brotes de enfermedades transmisibles.